Ahora 6 de la mañana, 47 minutos. Atención, se está produciendo esta mañana un inusual comunicado de la Delegación de Paz del Gobierno. Esta es la que maneja los diálogos con el ELN. Como Olmedo López, Felipe, anoche en la declaración ante la Corte Suprema de Justicia, salpica también al ELN y contratos de Saravena para el ELN y que iban a utilizar la plata de corrupción para salvar al ELN. Responde esta delegación diciendo, por supuesto, que eso no es cierto, reclamando su transparencia, su idoneidad moral esta mañana. El comunicado, Ricardo, no tiene firma, es un comunicado Delegación de Paz. Pero... Sí, pero se conoce quiénes son los integrantes de esa Delegación de Paz, Néstor, entre ellos Vera Grave, Iván Cepeda. Vera Grave nombrada por el presidente. Es la jefe de la delegación. Así es. Supongo, digo, como no tiene firma, supongo que son ellos, Vera Grave e Iván Cepeda, quienes están detrás de este comunicado de esta mañana. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, se trata de un comunicado de 4 puntos que acaba de emitir la Delegación de Paz del Gobierno para los diálogos con la guerrilla del ELN. Es un comunicado de 4 puntos. El primero dice que todas las actuaciones en desarrollo del proceso de paz con el ELN se han ceñido estrictamente al principio de legalidad, que significa el respeto a la Constitución y a las leyes vigentes en el contenido de los acuerdos suscritos y en todos los temas y debates abordados en la mesa de diálogos de paz. Dice el comunicado del Gobierno Nacional para el diálogo con el ELN, que en ese respeto de ese principio se cuenta con la permanente observación tanto de la comunidad internacional por medio del apoyo de los países garantes y de los países acompañantes y también de la ONU y de la Iglesia Católica como observadores también de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Dice además que los contenidos de cada una de las sesiones de las mesas de diálogos, las comisiones de trabajo y las reuniones de las jefaturas de todas las delegaciones se encuentran debidamente consignados en las actas de trabajo suscritas por ambas delegaciones y los representantes de la comunidad internacional, y quizás en este cuarto punto, aunque como decimos no se refiere directamente a los señalamientos que hizo Olmedo López en las últimas horas, dice el cuarto punto, como lo hemos reiterado, en toda circunstancia la exigencia al ELN de suspensión de la práctica del secuestro por razones económicas que ha formulado el Gobierno Nacional nunca ha estado sujeta a ofrecimiento alguno de contraprestaciones o beneficios económicos, es lo que dice Néstor en resumen este comunicado, repetimos, de 4 puntos que responde a esas declaraciones de Olmedo López, quien dijo ante la Corte Suprema de Justicia que funcionarios del Gobierno Nacional le habrían ordenado designar varios contratos para financiar al ELN y para salvar al proceso de paz con ese grupo al margen de la ley. Gracias, Slobodan. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Felipe, entonces, la declaración de Olmedo López fue revelada por Noticias Caracol anoche a las 7 de la noche, ¿cierto? Desde entonces tenemos 3 comunicaciones. Una del presidente Petro, diciéndole a Ricardo Ospina, revelas una declaración falsa. 2, la declaración más tarde de los abogados de Olmedo López diciendo renunciaron 2 de los abogados de Olmedo López por temor a sus vidas, que esta me impresiona mucho. Imagínense, sienten que están peleando aquí con un animal muy grande. Y tercero, esta de la Delegación de Paz del ELN diciendo que no es cierto que plata de la corrupción iba para financiar o para salvar el proceso de paz con el ELN. 0,3 esta mañana. ¿No le sorprende a usted que los directamente involucrados o mencionados por el señor Olmedo López andan calladitos? Felipe, debo decir está contestando todo el mundo menos los que tienen que contestar, que son los he que llamado, mencionó. Felipe, obviamente, lo aclaro públicamente, he llamado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que me parece que buena parte del testimonio de Olmedo López es fundamentalmente con un destinatario, que es el ministro de Hacienda, que participó en las reuniones, que mandó notas diciendo estos son los congresistas a los que hay que comprar, estos los que no, que distribuyó la plata. Que el ministro aprobó de Hacienda, adiciones presupuestales. Bueno, la adición presupuestal, ese es el colmo, ¿no? O sea, le agregaron al presupuesto 200 y pico de mil millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para poder robar más plata. Sí, en Colombia tenemos unos karmas, Néstor, de décadas. Los 2 que ustedes están comentando viven como en la historia de Colombia contemporánea. El uno es eso que llaman los cupos indicativos, y por eso el ministro de Hacienda parece involucrado en este caso, porque esa repartija entre el Congreso
entre el gobierno, y el Congreso de los denominados cupos indicativos, que no es otra cosa que eso que está describiendo Olmedo López, que es, mire, a este congresista le corresponde tanto, entonces él tiene derecho a buscar, a asignar pero es que hasta ese monto de recursos y llevan al alcalde y llevan al contratista. Esa es una buena referencia. Cupos indicativos, que ha sido uno de los muchos nombres que antes tuvo, Felipe, usted se acuerda de una figura que se llamaba auxilios parlamentarios. Han derivado en diferentes formas. Ahora, Héctor, hay una diferencia entre lo que revela Olmedo López con los auxilios parlamentarios. Es que aquí dice Olmedo López, les daban el nombre del contratista también. Entonces, para el contrato... Eso siempre ha sido así, Néstor. Eso siempre ha sido así. Auxilios parlamentarios... Yo no estoy diciendo que no sea un delito. Es un delito y grave, porque es robarse la plata pública. Pactar unas partidas. Pero lo que quiero decirle... auxilios parlamentarios era decidir unas partidas porque el parlamentario Héctor Riveros, que viene desde Boyacá, por ejemplo, necesita construir un colegio, ¿cierto? Más o menos ese era el sentido de los auxilios parlamentarios. Aquí no, aquí decidieron dar unas platas y decirle, este contrato es para tal congresista y con tal contratista, porque ahí van a repartir unas plazas. Así ha sido más o menos, y por eso, digamos, en los nombres que se han dado están involucrados varios miembros de las comisiones terceras y cuartas, que son las comisiones económicas, como se les llaman, en donde se discute el presupuesto general de la nación, y donde el Ministerio de Hacienda pues tiene relación directa con esas personas para los cupos de endeudamiento y para todo tipo de cosas, y por eso esos personajes pertenecen, la mayoría, le insisto, a las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, que eran a las mismas a las que pertenecía, por ejemplo, Mario Castaño, el senador muerto, o a la que pertenecía el senador Ciro Ramírez, que está hoy detenido. Entonces ese es un karma, y el otro karma es esa desgracia de que el ELN se queda con la plata pública. Esa es una discusión de décadas. Yo, cuando fui viceministro de gobierno hace 33 años, Néstor, denuncié que al ELN le daban plata de los contratos de los municipios de Arauca y del departamento de Arauca, de la misma manera como está ocurriendo hoy. Yo no estoy excusando a nadie. Aquí no hay nada nuevo, la plata se la han robado siempre. Estoy diciéndolo. Eso no quiere decir que no esté diciendo que sea grave, que sea muy grave. Lo que estoy diciendo es que es un karma que los colombianos hemos cargado con estas dos cosas que relató Olmedo López desde hace al menos 30 años que yo me acuerde. No quisiera, Héctor, volver a esta discusión de si esto es lo mismo de siempre, que me parece que es la peor de relativizar el escándalo. Totalmente. Inclusive suponiendo que fuera lo mismo de siempre. Este es un gobierno que se ha proclamado como el gobierno del cambio, un gobierno que llegó con unas costumbres políticas diferentes, suponiendo que de aquí para atrás todos eran unos zampones, que es lo que usted me sugiere. Pero es que no hay ninguna costumbre distinta. Todo es igual, todo es igual, Néstor. Mire, pero además lo que muestra Olmedo en su declaración es que la cadena va desde la aprobación del recurso en cabeza del Ministerio de Hacienda, después la partida, después el congresista, que es el que debe aprobar una ley que además demuestra que los votos cambiaron en solamente unos días después de la decisión. Posteriormente, el alcalde y el contratista, está descrita toda la cadena delictiva del uso del recurso público de manera fraudulenta para comprar votos. Eso ahí, en la medida en que Olmedo López acredite que cada uno de esos eslabones de la cadena que él ha señalado tengan una prueba, yo creo que ahí no hay nada que discutir. El rompecabezas, Héctor, está más o menos armado, ¿no? Y eso, el que conoce el funcionamiento del Congreso sabe que los cupos indicativos funcionan de esa manera. Eso le explica una cosa, Néstor. Señor. ¿Por qué en la lista de los que aparecen implicados aparecen personas que aparentemente son de total oposición al gobierno? Hay unas personas que no las voy a mencionar, pero usted puede hacer la lista y decir, bueno, efectivamente ha estado del gobierno. No, ahí hay no, pues tres o cuatro. El principal, hay Iván tres o cuatro. Iván Name.
ahí hay 3 o 4 que son literalmente opositores del gobierno desde el primer día y no mantienen un solo día. Name en teoría era opositor al gobierno. Y pertenecen a las comisiones económicas, y usted nos puede decir cómo votaron los proyectos esos congresistas. Que es donde distribuyen sí, por ejemplo, votaron en contra del proyecto de la salud en el Senado, porque es que desgraciadamente esa transacción que hacen los ministros de Hacienda con los miembros de las comisiones terceras y cuartas por los denominados cupos indicativos son una especie de negociaciones independientes que no tienen que ver con el apoyo del gobierno, sino que tienen que ver con el apoyo, claro, por supuesto que todo está relacionado, porque son las comisiones económicas. Pero Héctor, es que lo que yo les estoy invitando es a que hagan un análisis más grande que quedarse diciendo qué gobierno tan corrupto. No, pero es que no se puede normalizar el hecho. Es porque otros lo hicieron, entonces el gobierno del cambio también lo puede pero es que hacer. No se trata de si otros lo hicieron. ¿Cómo se les ocurre pensar? A ver, Luis Ernesto. Esto se trata ¿Cómo se les ocurre pensar, Luis Ernesto? ¿Cómo se les ocurre? Oiga lo que acabo de escuchar. ¿Cómo se les hoy? ¿Cómo se les ocurre pensar que este es un gobierno corrupto? No, yo no voy a aceptar esta discusión de esta manera, Néstor, me da pena, pero yo no puedo permitir que Ricardo diga cosas que yo estoy diciendo que es que está bien que pase. No, estoy diciendo que está mal que pase. Estoy tratando de explicarlo de la manera más detallada posible y con conocimiento, porque conozco el funcionamiento del Congreso y por eso me pagan en esta emisora, porque conozco el funcionamiento del Estado, porque puedo explicárselo a los oyentes y no quedarme en la más fácil explicación, simplemente decir qué gobierno tan corrupto, porque esa es una conversación de cafetería y no de personas que conocemos el funcionamiento del Estado. ¿A usted no le parece, usted que conoce el funcionamiento del Estado, que el señor Olmedo López, ex M19, persona de confianza nombrada directamente por el presidente Petro, toda la vida vinculado a la izquierda, es el que lo dice, no Ospina, no Morales, no fulanito de tal, que todos en el gobierno, o muchos en el gobierno, corrijo la generalización, ni más faltaba, no todos en el gobierno, que unas personas muy importantes en el gobierno, Carlos Ramón, Ricardo, Luis Fernando, participaron en un gran aparato de corrupción para comprar votos en el Congreso. ¿Eso a estas alturas no es claro? Sí, señor, y yo le estoy explicando cómo funciona. Y usted está tergiversando mi opinión diciendo que yo estoy tratando de excusar al gobierno. No, estoy tratando de explicar cómo ha funcionado este mecanismo de corrupción históricamente en Colombia. Néstor, hay un tema de la temporalidad. Opiniones, el debate de la temporalidad que se analiza, es inevitable, porque es un golpe gigante para el presidente Gustavo Petro, para la legitimidad del gobierno, para las reformas que quiere sacar adelante el gobierno. Así que escucho opiniones en la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los leo también para quienes están en este momento en el canal de YouTube. Sabía que es un debate en caliente sobre el tema en caliente del testimonio que da ante la Corte Suprema don Olmedo López. Señor Luis Ernesto. Mire, Néstor, nosotros aquí entrevistamos a Olmedo López y él estuvo lleno de lugares comunes, daba rodeos, no concretaba nada. Y al concluir esa entrevista dijimos, bueno, es importante que presente las pruebas. Hoy lo que conocemos es una línea de tiempo que da mucho más luces sobre qué era lo que se pretendía hacer desde la unidad de gestión del riesgo con los recursos de los riesgos y para mitigar el cambio climático y todas las otras causas que son tan importantes pero que se estaban robando. Y todo está escrito en la temporalidad. Primero, se presenta el presupuesto general de la Nación sin esa partida. En ese momento el ministro era el exministro José Antonio Campo. Hay un cambio de ministro y hay un cambio de texto en el debate a través de una proposición que firman integrantes de las comisiones terceras del Congreso, como lo explica Héctor. No, pero no todos, entre paréntesis, Luis Ernesto, no todos de los 9 congresistas, no todos son de la comisión tercera, ni más faltaba. También hay, no tiene que serlo porque era una proposición que se suscribía en el Senado, entonces, en la plenaria. Salgamos del mito de que estos son congresistas de la comisión tercera o la cuarta. No, pero sí, porque está ligado a la aprobación del presupuesto y está ligado también seguramente a operaciones de crédito público y demás. Julio Elías Chagui, comisión primera. Juan Pablo Gallo, comisión tercera. Julián Peinado, comisión tercera. Juan Diego Muñoz, Comisión de Ordenamiento Territorial. Astrid Manrique, Comisión Tercera. Así que hay de la primera y de la tercera. La tercera es la que se encarga de los temas económicos, ¿verdad?
Y así justamente, exacto, se trata los temas económicos, trata los impuestos, aprueba el presupuesto de la nación. ¿Y por qué esto es relevante en estos momentos, Néstor? Porque el gobierno ha anunciado que va a presentar a esas comisiones justamente un paquete llamado de reactivación económica que incluye tributos. Son los mismos congresistas los que van a discutir estas materias. Es absolutamente imposible que en medio de esta conmoción, en medio de estos señalamientos tan delicados de presunta corrupción, esos mismos congresistas, sin que haya más claridad frente a la nación, pues tramiten una ley o que modifique impuestos o que cambie partidas del presupuesto, que adicionen eventualmente a entidades. ¿Con qué tranquilidad, por ejemplo, uno dice, bueno, adicionan tanta plata a esta entidad y con qué propósito siniestro de pronto? Entonces, yo sí creo que es pues fundamental ese trabajo periodístico de Noticias Caracol que permite que hoy sepamos esto, pero lo más importante es que la justicia avance rápidamente y que los responsables sean llevados ante la justicia y que no estén todavía en el control de las decisiones, bien sea en el Congreso o en el gobierno. Néstor, pero es que aquí realmente lo que reveló ayer Noticias Caracol en la declaración de Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia simplemente fue llenar los huecos de algo que ya teníamos claro. Es que aquí no hay que explicar mucho, aquí ya lo habíamos, en Blue Radio lo hemos venido siguiendo. Usted se acuerda que no solamente tuvimos a Olmedo López, tuvimos a Echavarría, el que presentó la proposición de adición modificatoria al proyecto de ley para meterle los 203.000 millones a la unidad de gestión del relevo. Aquí estuvo Echavarría, sí, Echavarría, el del combo de Julián Bedoya y demás. Y a partir de allí, y cuando aparecen las firmas en lo que se muestra anoche, que aparece Juan Pablo Gallo, yo solo firmando la adición, mira, aquí estamos llenando los huecos de una estructura que más o menos el país ya conocía. Se tratan de chanchullos comprando votos para pasar reformas o para pasar proposiciones. Lo dijo clarísimo. ¿Qué tal la prueba que tiene Olmedo López, que dice tener de la libreta donde la misma Karen Astrid Manrique le apunta quiénes son los congresistas, dónde son los contratos, etcétera, etcétera? Sí, ella dice, esa señora Manrique es una parlamentaria de Curules de Paz que viene desde Arauca. Y ella dice, escrito a mano, a este congresista contrato y a este no. La libreta de Olmedo. La libreta, esa libreta dice, yo creo que es una de las claves. Olmedo dice que le pasó a la libreta, le dijo, déjemelo por escrito. Sí, ahora... sí, pero Néstor... Señor... No, yo creo que vale la pena dar esta conversación para explicarle a los oyentes el funcionamiento de estas cosas, no para excusar unos corruptos, sino entre otras cosas para que ojalá este episodio desafortunado y desgraciado pues sirviera para que en algún momento en Colombia se acabe semejante práctica, repetida, insisto, en los gobiernos. Y cuando yo digo repetida en los gobiernos no es para excusar a ni para relativizar el hecho, ni para amparar unos bandidos. No tengo ningún propósito de hacerlo, al contrario. Yo sé tengo el propósito de explicar de la mejor manera cómo funciona. Este funcionamiento que está explicando Olmedo López se parece en mucho a lo que hacía el señor Mario Castaño, que lo que hacía era identificar unas partidas presupuestales, buscar a la entidad territorial cuando correspondía, al alcalde, al gobernador, poner el contratista y cobrar una comisión. Desgraciadamente, esa conducta transaccional entre el gobierno de Colombia y el Congreso tiene muchos años, y me encanta que haya pasado en esta oportunidad esto que normalmente le creemos porque es contra el gobierno del presidente Petro, a ver si algún día de la vida semejante práctica, pues se acaba. Sí. Néstor, pero se equivoca Petro. No llegó el gobierno con unas banderas distintas. Este gobierno no ha llegado con el compromiso de erradicar las prácticas de quienes calificaba de corruptos. Pero se equivoca Petro. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. Se equivoca Petro descalificando a Olmedo López. Y voy a decirle por qué se equivoca. Primero, no nos olvidemos de que Olmedo López fue la principal persona natural contribuyente con varios cientos de millones de pesos a la campaña presidencial de Petro en el 2018. Pero segundo, a este hecho ya no le cabe el fue a mis espaldas o me acabo de enterar. No, porque usted sabe muy bien que quien nombró a Olmedo López allí, a la oficina del lado en la Casa de Nariño, fue el mismo Gustavo Petro. Y aquí ya hay un delito de omisión. Petro puede salir a bailar,
puede salir al baile porque aquí se está pero además Aurelio, además Aurelio, es tan cierto lo que usted dice, que Olmedo se blinda para evitar el yo no lo crié, diciendo aquí está mi carnet del M19 de toda la vida. O sea, aquí yo soy de los del corazón. No ahora, solamente me nombraron, pero no me nombraron por transacción con un tercer partido. Me nombraron porque soy del corazón de este proyecto político, con lo cual el presidente no va a poder decir este no es mío, yo no lo crié, no tengo nada que ver. 7 de la mañana, 7 minutos. Yo no sé si omisión, porque omisión supondría conocer lo que estaba pasando. A Olmedo, Ricardo, también para ser rigurosos, le preguntan en esta declaración en la Corte, ¿el presidente sabía? Le preguntan si el presidente asistió a las reuniones y Olmedo dice que no. Y Olmedo dice que no, que los que asistieron fue en la oficina, el cónclave en la Casa de Nariño. Estaban el ministro de Hacienda, en ese momento Ricardo Bonilla, estaba Luis Fernando Velasco y estaba Carlos Ramón González, que es otro que me parece está pasando agachado. Esta mañana, el comunicado de la Delegación de Paz, la que no maneja los diálogos con el gobierno, dice que ellos no tienen nada que ver. En segundos, uno de los integrantes